Listo. Bueno, ya había saludado, buenos días, pero vuelvo a saludar. Vamos a hablar una hora larguita sobre un tema central, de acuerdo a lo que ha expuesto Henry, y es ¿por qué nosotros somos un partido que nos llamamos marxista, leninista, maoísta, mosquerista? Que son cuatro, como dijo Henry, cuatro personajes que orientan nuestra política. Y para empezar, digamos lo siguiente, como dos puntos de introducción. El primer punto es ¿qué es un partido? ¿Por qué la sociedad se organiza en partidos? ¿Por qué necesitamos partidos? Y en eso marcamos una diferencia con nuestro gran aliado Gustavo Petro, y es que él no propone partidos, él no propone que se creen partidos, él no cree en los partidos. Él propone son nodos, redes, un poco de sistemas organizativos que no son los partidos políticos. Y pues vamos a mirar eso en primer lugar. Y en segundo lugar, una introducción sobre qué es, que ya Henry la hacía, sobre qué es el marxismo-leninismo en general. Entonces, digamos lo siguiente, los partidos políticos no se los inventó la izquierda, los partidos políticos se los inventó la burguesía, poco antes de hacer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se hizo en el año 1789 en Francia. Y la burguesía, antes de eso, unos 20 años antes de eso, organizó los primeros partidos para hacer la revolución. Hay otras historias de partidos previamente en Inglaterra, por ejemplo, pero me interesa destacar el caso más estructurado, que es el de Francia. ¿Por qué lo hicieron? Porque la burguesía en ese momento, que es diferente a lo que está pasando hoy, en ese momento la burguesía no tenía el control económico, ni político, ni social de la sociedad. El control político y económico e ideológico de la sociedad lo tenía la nobleza, lo tenían los reyes. Y la burguesía era muy pequeña en comparación con ese poder que tenían los otros sectores, los nobles, los reyes, el sector feudal. Pues bueno, entonces la burguesía, como era minoritaria, decidió organizar la poca fuerza que tenía comparativamente, organizarla de una manera muy estructurada. Es decir, el origen del partido es la necesidad de que esa pequeña fuerza que hay ahí oponiéndose en este caso a los nobles franceses, se organizara para pelear contra ellos. Es organizar la poca fuerza para enfrentarla. Y el segundo elemento se deriva de ahí, esa burguesía no era millonaria como es hoy. Esa burguesía tenía pocos recursos y entonces tenía que canalizarlo a través de un partido. Entonces, diríamos que el partido político es la forma de potencializar una fuerza débil. Una estructura débil se potencializa cuando hay una organización que se llama partido político. Y la burguesía, siendo minoritaria, con las debilidades que acabo de describir, logró hacer la Revolución Francesa. Entonces, es ese el origen de los partidos. Y es eso lo que nosotros en la izquierda aprendimos. Que si se quiere hacer una transformación con una fuerza pequeña, débil, que no tiene la fortaleza económica, no necesitamos organizarnos como partido. Entonces, ese es el primer comentario. Henry hablaba ahí de los partidos también en la presentación que hacía. Y aquí aterrizó ese comentario de Henry con estos datos. Es para concentrar la fuerza, es una forma de potencializar la fuerza. Aquí, si nos desunimos, somos un partido que tiene una cantidad de militantes. Si nos desunimos y cada uno de los militantes en el país empieza a hacer una cosa diferente, pues no avanzamos. Se trata entonces de potencializar. Ahora, segunda parte del asunto. ¿Con qué potencializamos? Potencializamos con una ideología, que es el marxismo-leninismo, maoísmo, mosquerismo. Ya Henry les dijo que es la ideología, yo les pongo otra definición para que la tengan, sí, otra definición, un símil. La ideología es como una lupa con la cual uno ve las cosas.
Cuando uno mira el mundo con la ideología que dijo Max Weber, que es un tipo de la derecha, pues él mira el mundo con esa lupa de la derecha. Cuando uno mira la ideología con el otro que mencionó ahí, cualquiera de los que mencionó, es una forma de ver el mundo, una lupa. Nosotros miramos el mundo con una lupa que es el marxismo. El marxismo es la forma de ver el mundo, de interpretarlo, de entender las relaciones que hay, de entender la forma de funcionamiento del mundo. Entonces, cuando digo marxismo, estoy hablando de marxismo, leninismo, maoísmo. No. Entonces, para evitarnos la retaíla, cuando diga marxismo estamos entendiendo las 4 partes que son Marx, bueno, además son 5, Marx, Engels, Lenin, Mao, Mosquera. Marx, Engels, Mao, Lenin, Mosquera. Pero con una sola palabra, con marxismo, quedamos entendidos que voy a hablar de eso. Bueno, entonces eso a manera de introducción. El partido es una forma de organización para potencializar la fuerza y ese partido se organiza a través de una ideología que es mirar el mundo con la lupa del marxismo. Vamos a empezar entonces a ver esto, ¿qué es el marxismo? Una primera introducción, una primera presentación. Y el marxismo tiene un nombre más extenso, que es materialismo dialéctico e histórico. No voy a entrar en esa definición de qué es materialismo dialéctico e histórico, sino a presentar las 3 partes que tiene el marxismo. Entonces, el marxismo tiene 3 componentes, que son la columna de la izquierda. Es la filosofía, la economía y la política. Cuando le decía a Henry el chiste de que si las empanadas iban a llegar en verdad, es porque si uno no actúa, si se queda solamente en la conciencia, en el conocimiento, no transforma nada, no hace nada. Es decir, la transformación está dada porque las empanadas aparezcan. Esa es la transformación, es decir, porque logremos cambiar el mundo, porque logremos transformar la sociedad. Por eso es la política, no se viene ya la palabra, pero la izquierda al final es la política, es el componente de la actividad. No nos sirve de nada saber si no ponemos eso en práctica. Si uno no actúa políticamente, no le sirve de nada saber entender el mundo y tal, porque eso no sirve para nada. La conciencia sola es muy importante, pero sin eso, si no hay actividad política, no sirve para nada. Bueno, la filosofía marxista, entonces aquí pues ustedes todos ya han oído hablar de Aristóteles, por ejemplo, han oído hablar de otro filósofo importante, por ejemplo Platón o Hegel. Entonces hay filósofos. Nuestra filosofía, la filosofía marxista, se llama el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es nuestra fuente de filosofía. Otro día, en otra charla, podemos hablar despacio de eso, porque eso es, para una referencia, Marx y Engels, que son los autores básicos, escribieron una obra que en Luis Ángel Arango tiene 50 tomos. Entonces, pues uno se gastaría más o menos 50 semanas leyéndose toda la obra si se dedicara a leer cada semana un tomo. Bueno, pues una parte importante de esa filosofía es, de esos tomos, es la filosofía, es el materialismo dialéctico, es decir, es explicar cuál es el origen de la lupa que les decía. Apenas comento esto, Marx no se inventó todo. Marx tuvo que pararse, como dice por ahí cualquier otro. Newton dijo, yo sé lo que soy, Newton el físico, yo soy lo que soy porque me paré en hombros de gigantes. Bueno, pues Marx puede decir lo mismo, yo soy lo que soy porque me paré en hombros de gigantes, unos gigantes filósofos anteriores a él, por ejemplo Aristóteles, o por ejemplo Hegel. Entonces Marx toma la filosofía de ellos para desarrollarla y la hace avanzar. Pero si no hay ese desarrollo previo, pues no la logra avanzar, tendría que haber empezado de cero. Otro día hablamos de filosofía. La segunda fuente o la segunda parte del marxismo es la economía, que es la que más se conoce, la que más se difunde.
Marx estudia la filosofía, la economía básicamente en una obra que se llama El Capital, no está titulado. El Capital es un libro que tiene 3 volúmenes, digamos, estructurados, más un volumen suelto ahí que se publicó después. Cada volumen tiene como 800 páginas. Hay que leerse, algún día ustedes tienen que también leerse eso, porque es la base con la cual uno entiende la economía política. Pero bueno, pues los que hemos hecho ya el ejercicio, que tenemos un poquito más de años, podemos contarles al menos la parte central de lo que dicen esos libros. Y vuelve y juega. Marx no se inventó todo lo que dice el Capital. Marx aprovechó la economía política anterior a él para escribir el Capital. La economía política anterior a él tiene 2 personajes, ahí digo los nombres, pero no importa. Uno es Adam Smith, que es el padre de la economía burguesa, y el otro es un inglés que se llamaba David Ricardo. Ellos son los 2 economistas sobre los cuales Marx identifica, pero también usa otro poco. Ahí para atrás eso, hasta Aristóteles, el filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, Aristóteles también era economista, también escribió sobre economía. Entonces, Aristóteles, pero los 2 últimos son David Ricardo, Adam Smith y David Ricardo. También otro día hablamos de ese par de personajes. Y la política, o sea, el ejercicio político es el tercer elemento del marxismo. Ya dije, si uno no hace política, de nada le sirve saber eso. Porque el conocimiento no transforma, lo que transforma es la acción. Cuando uno conoce algo y lo pone en marcha, es cuando sirve para algo, no es como engordando marranitos que comen y comen, no, es cuando se vuelve eso, ¿cómo se llama? Lechona. Ahí es cuando la cosa sirve, antes no. Pues bueno, aquí vuelve y juega, es el conocimiento adquirido volverlo política. Esa política es el socialismo científico, es convertir la actividad en una cosa, en una propuesta a largo plazo, final, que es el socialismo. Hoy eso no existe en el mundo, ningún país socialista. Los que arrancaron con el socialismo fueron Rusia, pues la Unión Soviética y China, pero eso por problemas políticos, por problemas de desarrollo, se hundieron esas 2 revoluciones. Hoy no hay en el mundo nada. Cuba no es un país socialista. Europa no hay países socialistas, son países capitalistas más o menos avanzados. Pero hoy en el mundo no hay partidos, no hay países socialistas. Hay partidos socialistas, partidos que propugnan por el socialismo. Y vuelve y juega. ¿Cuál es el origen del socialismo? Marx no se inventó todo, ni Engels, los que estamos mencionando. Ellos se paran en la historia y usan lo que sirve de esa historia. ¿Qué es lo que sirve de esa historia? Esencialmente a ellos les sirve todo el aprendizaje de la Revolución Francesa. Por eso la importancia, empezando por la de los partidos, a ellos les sirve ese avance que hubo con la Revolución Francesa, más otro poco de cosas pues que otro día mencionaremos. Bueno, eso es el marxismo. Una breve mirada a cada una de las partes. Entonces vamos a empezar a una breve mirada a la filosofía, al materialismo dialéctico. Diríamos que el materialismo, y así se ve o se ve muy borroso, pero bueno, el materialismo dialéctico es la explicación científica del origen del universo, del origen de la tierra, del origen de la vida, del origen del hombre. Sí, el materialismo dialéctico es una forma de ver el origen de la sociedad, pero desde el origen mismo del universo. Hay un libro que muestra esa evolución final
que es un libro que quizás ustedes en el bachillerato lo alcanzaban a conocer, que es el papel del mono, el papel del trabajo de la transformación del mono al hombre. No sé si lo leyeron, que es un capitulito donde hablan de cómo fue que el hombre actual apareció por evolución desde los monos. Hoy eso es muy claro para la ciencia, pero decirlo como lo dijo Marx y Engels, lo dijeron por allá en el año 1860, es decir, hace más de 150 años. Decirlo en esa época era un avance, que hoy la ciencia ha corroborado. Por ejemplo, el marxismo logró plantear, sin tener toda la información, que el mundo, el universo proviene desde el Big Bang, que es la gran explosión, a llegar a lo de hoy. Hay un filósofo alemán, por eso es importante mirar eso que menciono. Ellos se pararon sobre los hombros de los gigantes. Hay un filósofo alemán que se llama Kant. Este filósofo alemán tiene una teoría sobre el origen del universo en forma de nebulosas, que es la forma que tiene la teoría del Big Bang. Bueno, pues Marx y Engels estudiaron eso, y con base en ese estudio lograron plantear que el universo apareció no por creación, que es lo importante en esta discusión, sino que el universo apareció por una explosión. Me devuelvo para mostrarles esto. Fíjense que en la parte izquierda de la gráfica está la interpretación marxista del origen de las cosas. Entonces dice, la realidad existe y empieza con el Big Bang, que ocurrió, dicen los científicos hoy, hace unos 13, 14 mil millones de años. El origen del sistema solar, que dicen que apareció hace unos 10 mil millones de años. El origen me comí la Tierra ahí, el origen de la Tierra, que es de hace unos 5 mil millones de años. El origen de la vida, que es hace unos 4 mil millones de años. Y el origen del hombre, que es nada, comparado con esa historia. Los hombres como nosotros, o sea que tenemos las características ya desarrolladas completas, aparecimos hace unos 200.000 años. Nada, comparado con esa historia. En cambio, al otro lado, con el perdón de lo que ustedes crean, pero aquí se trata de que conozcan las soluciones. Al otro lado dicen que lo que aparece es una idea. Ustedes seguramente habrán leído la Biblia. Entonces les dice, el primer capítulo, el primer versículo dice, al principio era el verbo, es la palabra que usan ahí, el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Es decir, la idea se volvió realidad. Aquí es al revés, que la realidad terminó convirtiéndose en la conciencia de nosotros, es decir, nosotros somos el resultado de esa evolución. En cambio, ellos dicen que al principio era la idea y después de eso fue apareciendo Dios, la creación y finalmente el hombre. Como digo, la ciencia nos da la razón. La ciencia demuestra que el origen está en el Big Bang. Bueno, otro día podemos hablar más de eso, pero segundo u otro dato, Marx y Engels se leyeron a Darwin. Charles Darwin es el personaje que plantea que las especies no aparecieron en la Tierra tal cual hoy son, sino que aparecieron en formas diferenciadas u otras formas que fueron evolucionando. Desde la forma más elemental de vida, que es el virus, hasta la forma más avanzada de vida que se supone somos nosotros. Esa es la evolución que Marx y Engels plantean con base en el estudio de Charles Darwin. Ahí está la historia. Nosotros somos la última parte de esa historia, 200.000 años, no somos más. Pero la vida apareció hace, como les dije, en la Tierra hace 4.000 millones de años. Es decir, esa evolución, esos 4.000 millones de años son evolucionando desde lo primero que hubo en la Tierra, que fueron los virus, que de pronto ni siquiera aparecieron en la Tierra, sino en el sistema, pues en el universo, en el sistema solar, y poco a poco fueron evolucionando por pasar de virus a bacterias y de bacterias a formar células y eso, hasta que aparecimos nosotros después de todo ese proceso. Eso lo explica el marxismo, la dialéctica.
La otra teoría que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a la mujer la sacaron de la costilla de Adán. Ese cuento era tan creíble que el primer médico que demostró que a los hombres no nos falta una costilla, lo quemaron en la Inquisición. Porque eso de demostrar que el hombre tiene las costillas completas significa que no le quitaron ninguna costilla a ningún hombre para ser el hombre, para ser a la mujer. A ese señor lo quemaron. La iglesia lo enjuició y lo quemó. Bueno, eso pues para que saboreen lo que es la dialéctica. Esto no es una teoría en abstracto, es la explicación de la realidad. Y aquí está el compañero de Marx, el que está sentado, Engels, Federico Engels, es el otro teórico de esta causa. Bueno, al revés esa. Paso acá. El segundo dato es la economía. No, sí, ya sé por qué eso está acá. Bueno, mejor lo explico con el socialismo de todos. El segundo dato es la economía. Calma. La economía política tiene una cantidad de previsiones si se quiere, previsiones que hizo Marx sobre el desarrollo de la sociedad. Como les dije, esa economía política está edificada sobre Ricardo y sobre Adam Smith. La obra económica y política también más importante o de las más importantes del marxismo es el Manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista es un folletico que tiene 25 páginas. Sería bueno que hicieran el ejercicio de un día apostarle a que se lo lean y lleguen a discutir acá el Manifiesto del Partido Comunista. Es un texto básico que uno, a estas alturas de los 70 años de Henry, de los 50, a estas alturas uno se lo lee y todavía le sigue sacando jugo. Porque es una obra absolutamente que condensa en las 25 páginas toda esta historia. ¿Qué me interesa destacar del Manifiesto del Partido Comunista? Pregúntame a mí, pregúntame tranquila, dale. Tarea aquí para los coordinadores, eso se consigue en internet, es fácil de conseguirlo, lo consiguen y lo leen y hacen el ejercicio, se hace así como hace Henry con sus preguntas. Entonces que Henry les haga las preguntas y que pongan a leer el manifiesto en la casa, llegan a discutirlo. Olvidé decirlo, cuando no entiendan algo, pregunten ahí, no tengo ningún afán y podemos hablar todo el tiempo que les aguante a ustedes la paciencia. Entonces decía, en economía el primer texto es que podemos referir, hay muchos más, pero uno que me interesa referir es el Manifiesto del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el manifiesto fue escrito en 1848. Y en 1848, cuando ellos escribieron el Manifiesto Comunista, Marx y Engels dijeron una cosa que todo el mundo dijo, ese par de muchachos están locos. Esa obra la escribieron cuando tenían como 30 años. Cada uno son casi la misma edad, o eran casi la misma edad. Entonces, cuando tenían como 30 años, escribieron esta obra. ¿Qué dice? ¿Por qué la pongo ahí? Porque en esa obra, en ese folletico, dice que ocurrirá la globalización. Si 150 o 170 años antes de que eso ocurriera, la globalización realmente empezó en el año 2000. Que hubieran ellos dicho en 1848 que iba a haber una cosa que se llama la globalización. Obvio, no hablan de la palabra globalización porque ese es un invento muy nuevo. Ellos allá hablan de la palabra cosmopolita. Dicen, la producción y la economía se volverá cosmopolita.
no habrá producción nacional, sino que habrá una producción internacional, mundial. Y no habrá consumo nacional, sino consumo mundial. Entonces, cuando uno dice hoy eso, pues uno dice, ah, claro, el computador lo hacen como en 100 partes, eso lo hacen en China y en Estados Unidos. O sea, ese computador lo arman a lo largo del planeta. El celular, un celular lo hacen, por ejemplo, el iPhone, participan 20 países en la elaboración del iPhone, porque uno pone la carcasa, el otro pone las cámaras, el otro pone el vidrio, el otro pone, cada uno va poniendo una parte y se va armando hasta que se arma finalmente en alguna parte, no sé dónde será que lo arman al final. Bueno, pues Marx dijo, eso va a ocurrir. Usted dijo, ese par de muchachos están locos, ¿cómo van a decir eso? Bueno, la historia les dio la razón. Y el consumo va a ser consumo mundial. Bueno, eso más o menos era como, bueno, puede que sí. Pero hoy es evidente que el consumo es mundial. ¿Para qué? Para que tenga plata, por supuesto. Pero eso lo dice en el Manifiesto Comunista. Prevé la globalización, el marxismo, en el texto del Manifiesto Comunista. Y describe toda la lucha política, porque entonces dice en el Manifiesto Comunista, a raíz de esa evolución de la economía, de la producción mundial, habrá pobres cada vez más pobres y habrá ricos cada vez más ricos, y eso creará un disturbio social que es por donde hay que hacer la revolución. Eso lo dice desde 1848. Eso pues como les digo, para que saboreen, para que vean qué es lo que hay en cada una de las partes. No menciono más, solamente les digo eso. Bueno, un dato que no tengo acá, pero vale la pena destacar. En el Capital, el libro de los 3 volúmenes, él explica toda la parte de por qué, cómo es que ocurre lo que se llama la plusvalía, es decir, cómo es que el capital le extrae a los trabajadores la riqueza. ¿Cómo es que la riqueza la crean los trabajadores? Si uno le pregunta a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es dueño de los bancos en Colombia, ¿de dónde sale la riqueza? El tipo le dice, pues del capital. Si uno le pregunta a un tipo como los dueños del éxito, no sé, ¿qué eran los paisas esos? No, ya esos no son paisas, son franceses. No, ni siquiera, eso ya se lo enviaron los franceses en mes de casino tampoco, de unos salvadoreños, ahora es de esos salvadoreños. ¿De dónde sale la riqueza? Ellos dicen del comercio. Pues Marx tiene que enfrentarse a todas esas teorías y decir, no señor, la riqueza sale del trabajo de los hombres. Y el día que no haya trabajo de los hombres, ese día tendremos muchos líos. Tengo un documento, los invito a que lo lean, me acuerdo de Henry, se los hago llegar, donde analizo el papel de los robots en este proceso, citando a Marx. ¿Cómo es que Marx vio que los robots van a causar algo que ya estamos viendo? Marx no vio robots, pero percibió que eso iba a ocurrir, que llegaría el día en el cual la producción la harían las máquinas. Él no habla de robots. La palabra robot se la inventaba por ahí en 1920 y algo. Ahí está en el documento que les digo toda la historia, contando cómo es que aparece la palabra robot y todo eso. Bueno, pues Marx dice, eso llegará el día en el cual la producción la harán las máquinas. Y Engels, en un texto muy bonito, concluye, y ese día los humanos se levantarán para irse a pescar, a mediodía se dedicarán a preparar la comida y por la noche escribirán poemas, porque no hay que trabajar, es el mundo de la actividad hecha por los robots. Esa es la base del socialismo. Entonces ahí les muestro que esto estaba previsto por Marx. Ahí les dijeron, esos manes están locos, se la fumaron excesivamente verde, porque ¿cómo van a decir eso de que va a haber producción global y de que llegará el día en que la gente no tenga que trabajar para vivir? Bueno, pues hoy el mundo está abocado a eso, y es que no hay, cada día hay menos puestos de trabajo porque las máquinas están reemplazando a los robots. Todo eso y mucho más dicen las obras. Lo último,
La política es el socialismo científico. Me devuelvo a la que quedaba pendiente. Voy a leerles esa cita por lo importante que es para lo que... Marx, bueno, esto lo escribe Federico Engels. Cuando Marx se murió, en el entierro, Federico Engels pronunció un discurso. El discurso tiene 2, 3 páginas, y en el discurso sintetiza todo lo que hizo Marx. La síntesis del marxismo está, pues, en 3 páginas usted para sintetizar eso, pero vale la pena leérselo por eso, porque es que le da uno las pistas. Ese cuadrito que me invento, pues no me lo invento yo. Ese es un cuadro que sale mirando el discurso, en el discurso de Marx. En el discurso de Engels, cuando se murió Marx, se llama el discurso en la tumba de Marx. Ahí hace Engels el recuento, en las 3 páginas hace el recuento. Y Lenin, el siguiente personaje que vamos a mencionar, él escribió un libro, un texto que se llama 3 partes integrantes del marxismo. Entonces, de ahí saqué este cuadrito, pues, con base en eso. Pero bueno, ahora sí leo eso. Marx, dice Engels en el entierro, Marx demostró que la historia de la humanidad hasta hoy es una historia de lucha de clases. Hoy la burguesía habla de la polarización. Colombia es un país polarizado. Pues yo digo, no es que seamos un país polarizado, es que somos un país donde la lucha de clases está en un rojo intenso, está subiéndose la temperatura de la lucha de clases. Ellos lo llaman polarización, nosotros lo llamamos lucha de clases. Marx demostró que toda la historia de la humanidad hasta hoy es una historia de lucha de clases, que todas las luchas políticas tan variadas y complejas solo giran en torno al poder social y político. Es decir, que ¿para qué se pelea? Para quedarse con el poder. Poder social, y poder social es, diríamos, el poder económico. Para quedarse con el poder social y el poder político, poder mandar en el país. De unas clases sobre otras. Hoy somos víctimas del dominio político y económico de la burguesía, de los narcotraficantes. Está buena la idea de Henry del narco. ¿Qué fue que dijo? Narcoempresarios. Hoy estamos en manos de ellos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es un gobierno nuestro, un gobierno dirigido por la clase obrera. Ya vamos para allá. Por parte, entonces, un poder político, social y político de unas clases sociales, tan variadas y complejas, solo giran en torno al poder social y político de unas u otras clases sociales, por parte de las clases viejas para conservar el poder, y por parte de las ascendentes clases nuevas para conquistar. Entonces, eso que llaman polarización es la lucha que hay hoy en Colombia entre las clases viejas por mantenerse en el poder y las clases nuevas por quedarse con el poder. Las clases nuevas, y eso sí ya no puedo entrar en el detalle acá porque se me va el tiempo por ahí, son las que estamos llamando a constituir el Frente Único completo. Pero bueno, es así, no me meto ahí en ese. Entonces, ¿qué es el avance que hay en política? Que Marx y Engels le ponen norte a la política. Dicen, si nosotros queremos que la humanidad en su conjunto viva bien, tenemos que tomarnos el poder. Porque si no, si sigue en manos de la clase vieja, ellos van a aprovechar el poder para ellos vivir bien a costa de la mala suerte del resto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Dice Marx, coger el poder para repartir la riqueza, para crear una riqueza social, para llevar a la dignificación de la humanidad, para que los que no trabajan en la época en que ya no haya trabajo, de todos modos reciban lo que necesitan. A eso queremos el poder. Muy en pañales es la propuesta de Petro, muy en pañales no para Petro, sino para arranque de esa idea. La propuesta de Petro de crear una renta básica, de crear pensión para los viejos.
Eso es el arranque, y miren la dificultad que ha tenido ese arranque. Están a punto de tumbar a Petro por esa reforma. Si hay reforma que afecta a los intereses de la burguesía de este país, es la reforma pensional, porque está manejando, ¿cuánto es? 350 billones de pesos anuales, y eso es lo que Petro quiere que quede en manos del Estado. Eso es quitarles esa riqueza. Pero ese no es sino el avance. Evo Morales, ¿saben quién es Evo Morales? El gobernante de Bolivia. Evo Morales nacionalizó el petróleo. ¿Y qué hizo con la plata del petróleo? Creó una pensión para todos los mayores de 60 años. Bueno, por eso tumbaron a Evo Morales. Por eso. Pero la salud es un negocio chichipato comparado con las pensiones. De manera que el interés de estos personajes es quedarse con el negocio. Eso no es socialismo, eso es eso es la cuota inicial de algo que ocurre, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, en Finlandia. Es que todos los mayores de 60, 70 años, los que sean en cada país, tienen derecho a una pensión buena. Pero eso no es socialismo. Pero aquí ni siquiera eso quieren admitirlo. Pues Marx marca la pauta para decir por dónde es el camino a través de la lucha de clases. ¿Qué es lo que le pone norte a esa pelea? Entonces leo lo que están ustedes viendo también. Estos dos grandes descubrimientos. La concepción materialista de la historia. ¿Qué es lo de la concepción materialista? Lo que mostré en las primeras gráficas, es decir, que el mundo evoluciona por su propia dinámica, que el universo, el hombre, la tecnología evoluciona por su propia dinámica. No es gracias a una fuerza externa, sino es su propia dinámica. La ciencia avanza por su propia dinámica, por su propia fuerza. Entonces, el descubrimiento de la concepción materialista de la historia y la revelación del secreto de la producción capitalista mediante la plusvalía se la debemos a Marx. Lo de la plusvalía es un capítulo que hay que mirarlo. En otra oportunidad pueden invitar a compañeros que saben del asunto en economía para que les den una primera aproximación a qué es lo de la teoría de la plusvalía. Pero ¿qué es lo que importa acá? Dice, esto debe ser de Engels. Gracias a ellos el socialismo se convierte en una ciencia. Es decir, podemos hacer el socialismo mirando las leyes de la economía, que solo nos queda por desarrollar en todos sus detalles y concatenación, es decir, estudiar a fondo el problema. Bueno, pero para hacer eso se necesita pelear, poner en acción esta teoría que aquí les he pasado la primera pintura de qué es. La primera gran lucha que hubo por parte de los obreros por tomarse el poder se llama la Comuna de París y ocurrió en esa fecha que ustedes ven ahí, 18 de marzo a 28 de marzo de mayo de 1871. Fue un experimento de muy corta duración, 3 meses. A los obreros los terminaron fusilando. 30.000 obreros murieron fusilados, 30.000, aparte de un poco de muertos que hubo antes del fusilamiento. ¿Por qué lo derrotaron? Bueno, la debilidad, pero tampoco puedo entrar en el detalle. Solamente decirles que con base en eso, Marx y Engels y después Lenin, o sea, todos los que siguieron, construyeron 2 teorías básicas, o desarrollaron. Toda la teoría de los partidos y toda la teoría del Estado. La teoría del Estado está sintetizada en un texto que se llama El Estado y la Revolución. En ese texto, Marx, es un texto escrito por Lenin. En ese texto, Lenin recoge toda la teoría de Marx y Engels sobre el Estado, sobre el papel del Estado.
Raúl me ha insistido sistemáticamente en que les haga una charla sobre el papel del Estado, sobre el Estado. Pero creo yo que tenemos primero que darle varias vueltas a estos temas básicos para poder entender la teoría del Estado. Pero también hay que estudiarla pronto. ¿Por qué? Porque la forma como se concentra todo el poder político es a través del Estado. ¿Por qué Petro no ha podido hacer las reformas? Porque el poder del Estado lo maneja la burguesía. Es evidente, las cortes, el Congreso, la presidencia la maneja Petro, pero alrededor de la presidencia en los ministerios está enquistada toda la derecha. Y esa derecha se opone oficial y extraoficialmente, legal e ilegalmente a cualquier cosa que propone Petro. El poder del Estado es fundamental para poder hacer las cosas. Y por eso aspiramos a tomarnos el poder. Eso tiene camino tortuoso y empieza esa historia con la Comuna de París. El siguiente dato en esa historia fue la Revolución Rusa. Ocurrió en octubre de 1917. Fue el inicio del primer país socialista. Yo siempre que veo esa imagen de la izquierda digo que los pulmones de la gente que hablaba eran gigantescos. Que uno habla de una manifestación pues de 20 personas y no lo oyen. Imagínate una manifestación en una plaza pues sin micrófono, sin nada de esa vaina. Una de las formas era que el que oía le iba diciendo al de atrás, está diciendo tal vaina. Esa es la forma de enterarse en una manifestación donde hay en la Plaza de Bolívar llena esa vaina. ¿Cómo hay una? No, pues tiene que alguien estarle contando teléfonos rotos, llega a lamentar la información, pero alguien llega ahí. El punto es que la primera revolución se hizo ahí. Esa es otra historia que hay que mirar en detalle. Esa historia tiene un dato que interesa para lo que nos pasa ahora, y es que Rusia era un país un poco avanzado en la época. Rusia era, diríamos de alguna manera, como la quinta potencia. Rusia es, después se convirtió en la Unión de la República Socialista Soviética. Rusia era la quinta o sexta potencia mundial en ese momento. Ya se había desarrollado. Es decir, la primera revolución socialista se hizo en un país avanzado. Y para hacer la revolución, Lenin se apoyó fundamentalmente en dos clases sociales: la clase obrera y los campesinos. Eso es lo que me interesa destacar, porque mire que en Colombia no tenemos eso. Lo tenemos, pero muy débil y desorganizado. Pero insisto, la Revolución Rusa se hizo apoyándose en dos clases sociales. La clase obrera, que la dirigió, apoyada por los campesinos. Esa fue la organización política. Los campesinos tenían su propio partido. Ahí Lenin tenía metido algo. Pero el partido de los campesinos en Rusia se llamaba el partido, básicamente, había otros, pero uno de los partidos se llamaba Menchevik. No importa el nombre, sino decir que había un partido básicamente campesino que eran los mencheviques. Y había varios partidos obreros. Uno de esos muchos partidos obreros era el partido bolchevique, que era el partido de Lenin. Después se llamó Partido Comunista. Pero el partido originario se llamaba el Partido Bolchevique. Pues tenía otros nombres ahí, pero sintetizando el nombre era el Partido Bolchevique. Pero era uno de los varios, no era el partido único. El día que empezó la revolución en serio, cuenta la historia, el Partido Bolchevique tenía 500 militantes en un país de 100 millones de habitantes. Bueno, pero era tal la fuerza que tenía ideológica ese partido, la contextura como partido, que es lo que vamos a hablar a continuación, que finalmente logró hacer la revolución.
Bueno, otro día otro compañero les contó la historia de la Revolución Rusa. Después ocurrió, años después, 30 años después, la Revolución China. Esa, olvidé mencionar un dato acá. La de Lenin se llama Revolución Socialista. ¿Por qué Revolución Socialista? Porque lo que buscaba era que desapareciera la propiedad privada y toda la sociedad fuera dueña de todo. Entonces, socialista porque buscaba que desapareciera toda la propiedad privada y apareciera como propietaria toda la sociedad, pero se llama socialista. Esa es la idea, síntesis de esa revolución. Obvio, eso no se hace de un día para otro. Hacer eso significó más o menos 50 o 60 años hasta que por problemas de la revolución misma eso fue derrotado, pero duraron como 50 años avanzando para donde era. O sea, de 1917 a 1960, más o menos, avanzaron por donde era. Y después, en el último tramo de los 50, después con la muerte de Stalin, es un dato ahí que habría que tener en cuenta, empezó a torcerse eso hasta que se perdió. Otro día les contaré. Revolución socialista. En cambio, ahora sí, la siguiente revolución fue la Revolución China. La Revolución China ocurrió, se hizo, pues Mao llegó al poder, el que le hace es Mao Zedong, no está anotado en ninguna parte el nombre del camarada Mao Zedong. Mao, tal cual suena, Mao Zedong. Sobra decir que es el que va sobre el caballo. El camarada Mao Zedong hizo la revolución, pero en un país bien atrasado, bien atrasado. Casi que ni existía país. China hoy tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Pues esa es la extensión actual del país, poco más o menos. Y hoy tiene 1.400 millones de habitantes. Cuando Mao hizo la revolución, el país tenía unos 500 millones de habitantes. Pero esos 9,5 millones de kilómetros cuadrados estaban tomados por 7 países, es decir, realmente no había un país. Era algo que se llamaba China. Pero como que China existiera como país, no, esa es la primera gracia de Mao, haber evitado que eso se acabara. América Latina mide 17, no con México, digamos Sudamérica, para poner el dato más exacto. Sudamérica, o sea, de Colombia para abajo medimos 17 millones de kilómetros cuadrados. Brasil mide la mitad, 8,5. La otra mitad somos el resto de países. El resto de países somos como 10 países. Eso era, para que se haga una idea, esos 8 millones de kilómetros cuadrados que medimos todos los latinoamericanos era China, muchos países. ¿Cuál es la primera gracia de Mao? Haber logrado unir todo eso, para convertirla en una especie de Brasil. Brasil mide lo mismo, pero es un solo país. ¿Por qué eso así curioso? Ese dato tan curioso es un dato de la historia de nuestra independencia. La patria boba llamamos, que nos dividimos. En vez de unificar esos países que son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, en vez de unirlos en una sola cosa, pues Uruguay, Paraguay, en vez de unirlos en una sola cosa, los dividimos en pedacitos y se acabó el país, se acabó la posibilidad de hacer una cosa más avanzada en esa etapa. ¿Qué es la primera gracia de Mao? Haber logrado unir todo ese país. No tengo un mapa acá de China para darles no se me ocurrió poner un mapa de China. Bueno, haber unido ese país para formar una república con 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Esa fue la primera gracia. Pero el punto de arranque es que era un país supremamente atrasado. Esa región, todo ese montón de gente, era muy atrasado.
Entonces Mao no pudo hacer una revolución como Lenin. La revolución de Lenin era socialista, era dirigida por los obreros para, como les dije, que la sociedad se convirtiera en dueña de todo. Mao tuvo que hacer una cosa que se llamó la revolución de nueva democracia. Entonces, fíjense la diferencia. El uno hace una revolución socialista porque es un país más o menos avanzado. El otro hace una revolución para un país atrasado. ¿Qué es la revolución? Se llama la revolución de nueva democracia. ¿Qué significa la revolución de nueva democracia? La revolución de nueva democracia es que se hace en un país atrasado dominado por el imperialismo. Eso es una revolución de nueva democracia, una revolución en un país atrasado que está dominado por el imperialismo. Fíjese que Rusia era avanzada y no en ningún momento he mencionado que Rusia estuviera invadida por el imperialismo, dominada por el imperialismo. No, de hecho Rusia era un país imperialista. La Rusia, los zares, era un país imperialista. Aquí Mao le toca una historia en un país absolutamente... La batería se está agotando. ¿Dónde está el conector de esto? No va a moverme, se nos va. Pero la batería de... Ajá. Pero está conectado. Pero sí lo que decía. ¿Será que está desconectado en alguna parte de lo que está viendo el corto? ¿Será que...? El video no está conectado, pero no resulta ahí, porque no se lo... No sé si... No se mueva. Bueno. ¿Por qué no? Pero ya Pero allá quedó congelado. Ahora miramos si acá. Dale clic una vez. Ahí está cargando. ¿Ya? Ok. Listo. Muchas gracias. Entonces decíamos, la revolución tiene una característica, es que se hace en un país atrasado. Y por ser atrasado y ser dominado, por ser atrasado no hay clase obrera, no hay muchos obreros. Lo que hay es campesinos por montones y lo que hay es una cantidad de pequeños propietarios, pequeños empresarios, tenderos, artesanos, o sea, algo parecido a lo que ocurre en Colombia, que la clase obrera es muy débil, o sea, el número de obreros, Colombia tiene 22 millones de trabajadores. De esos 22 millones de trabajadores, 4% dices, pero esos son los sindicalizados. No, obreros vinculados a fábricas. De los obreros vinculados a fábricas o al Estado, por ahí unos 5 millones. Los otros, que es la parte que llaman formal, los otros 15 millones son informales o trabajan en negocios pequeños, es decir, no son obreros en el sentido estricto de la palabra, son las amplias masas urbanas, así las definió Marcelo. Las amplias masas urbanas son 15 millones de personas que no están vinculadas como obreros, son propietarios, son tenderos, son propietarios de cosas chiquitas, son artesanos, son cuentaprotistas, como llaman, en fin, son formas de trabajo que no son obreros. Eso era lo que ocurría en China. Entonces Mao dijo, para hacer la revolución no puede ser solo los obreros porque somos 3, pues muy poquitos. No son de los 500 millones, no tengo el dato en la cabeza de los 500 millones cuántos obreros serían, pero si había 20 era mucho en China. El resto era campesinos y todo este sector pues que les describo, el propietario chiquito y toda esa cosa.
Y Mao dijo, para hacer la revolución se necesita entonces hacer un frente en el cual agrupemos a todos los que están interesados en dos cosas. Hacer avanzar el país, que es el primer problema, y el segundo problema, acabar con la dominación imperialista. Es decir, el objeto de la revolución de Lenin, la del 17, era hacer el socialismo. El objeto de la revolución de Mao, de Nueva Democracia, era hacer avanzar al país y quitarle el dominio imperialista. Son los dos objetivos de esa revolución. Es un paso intermedio en la revolución. No es directamente el proletariado tomándose el poder para hacer el socialismo. Es un paso intermedio respetando la existencia de pequeños productores, de los campesinos, de todos los que participaron en la revolución, porque el objeto de la revolución es hacer avanzar al país, sacarlo del atraso y quitar el imperialismo. Fíjense que en esencia eso es lo que está haciendo Petro, o estamos intentando hacer con Petro. Es hacer avanzar el país. Todas las reformas intentan hacer avanzar el país, todas las reformas de Petro, pues. Y romper con el imperialismo, manejar la cosa con el imperialismo de otra manera. Petro empezó con dos políticas que son violentas contra el imperialismo, pero las tiene ahí. Una, Colombia no será más un país minero energético, es decir, no petróleo y minería, sino producción. Y bueno, ahí vamos. Mucha dificultad, mucho sabotaje, todo lo que, por no manejar el Estado. El Estado lo maneja, la burguesía. Y la segunda medida contra el imperialismo es no más guerra contra las drogas. Y no, ahí va lográndola. En esa ha habido menos resistencia oficial, porque como queda claro con la expresión de Henry, aquí lo que tenemos en el gobierno de la derecha y el poder de la derecha es el narcoestado. Ellos están infiltrados en todo, están infiltrados en el ejército, están infiltrados en los negocios, en los ministerios, en toda parte esos narcotraficantes tomaron este país. De manera que la resistencia de ese sector para las medidas de Petro es violenta, pero es que no pueden oponerse de frente a eso, tienen que oponerse por los laditos, buscar excusas para oponerse a Petro. Pues eso fue lo que aprendimos con Mao, que la revolución es una revolución en un país atrasado, que necesitamos hacerla con una alianza de todas las clases. Y que lo agradecerá también. Esa enseñanza de Mao la aplicó en Colombia Francisco Mosquera. Francisco Mosquera era un dirigente, seguramente habrán oído ustedes una mini biografía, era un dirigente estudiantil, después se volvió en la universidad, pues en el colegio mejor, pasó a militar en las filas del Partido Liberal y estando en Santander, en Piedecuesta, estando en Santander fue identificando que no era por el lado del Partido Liberal, sino era creando una fuerza diferente, y se metió en una fuerza diferente, intentó hacer guerrilla, pero se dio cuenta que por ahí tampoco era el camino. Ustedes han recibido la charla de historia del partido, entonces han oído ese cuento, entonces que no era por ahí por el lado de la guerrilla, sino que era una cosa del trabajo político entre las masas, sindicatos, campesinos, toda esa cosa. Bueno, pues Francisco Mosquera aplica esa teoría de Mao a la realidad nacional y la va desarrollando en las dos perspectivas que quedan claras dentro del maoísmo. Agrupar la gente para pelear contra el atraso y para pelear contra el imperialismo. Mosquera acuñó una frase. Él dice, la clase obrera en Colombia tuvo que meter en remojo el programa. Su programa. ¿Cuál es su programa? El socialismo. Tuvo que meter en remojo su programa porque somos un país muy atrasado y dominados por el imperialismo. Entonces, ¿qué socialismo vamos a construir si todos estos nos estamos muriendo de hambre? Hay que primero hacer avanzar el país. Y para hacerlo avanzar se necesitaba quitar de encima el imperialismo.
Entonces, son las dos tareas del momento. Esa tarea no la hace solamente los obreros. Aquí le interesa a los industriales. Es que los industriales son una manada de inconsecuentes y no pelean por lo suyo. Estamos trabajando en Bagatela, que no se me olvide mencionar de Bagatela ahorita. Estamos trabajando en Bagatela y uno de los artículos que estamos trabajando va a salir por ahí unos 10 días. Uno de los artículos que estamos trabajando es algo sobre los Gilinski. Han oído la historia. Gilinski es una familia colombiana que se asoció con los árabes para comprar todas las empresas antioqueñas, o una parte importante de las empresas antioqueñas. Eso ya era gravísimo para el país, porque esas empresas antioqueñas quedaron en manos de capital extranjero, apalancado por la presencia de los Gilinski. Bueno, eso era como en la mitad. Y la noticia de esta semana es que los Gilinski van a vender toda esa industria a los extranjeros, parece que un grupo inglés. Es decir, la única parte de la industria nacional que nos quedaba va a quedar en manos de los ingleses. Hay un dato que muestra cómo hacen los ingleses sus negocios, que es en el campo de la salud, que se ha reportado. Compran los hospitales, compran las EPS, como se llama en cada país, las saquean, les sacan hasta el último centavo que pueden y cuando ya está el cadáver, tome, ahí está. Eso van a hacer con la industria antioqueña, van a saquearla hasta que no quede nada. Y ese día, chao amigos, ¿qué es lo que pasó con el Éxito? El Éxito era una empresa paisa y esos paisas después fueron soltando el control hasta que pasó a manos de casi los franceses. Y los franceses sacaron y hoy está en quiebra. Está en déficit, no sé cuál es la palabra que han empleado ellos para decir que deben como $500 millones en el último ejercicio. Cuando ya la tienen saqueada, se la venden a los salvadoreños. Es decir, estamos en una historia de que no estamos ni siquiera avanzando. Estamos echando de para atrás. en vez de avanzar en el desarrollo, estamos retrocediendo. Petro se opone a que eso ocurra, pero la fuerza pero la historia va con que la burguesía colombiana no defiende ni siquiera lo suyo. Se han aguantado todos los golpes. ¿Por qué? Porque 2 o 3 se terminan beneficiados. Pues Gilinski sirve de intermediario y se queda con una millonada. Pero el país se quedó sin industrias. Esa es la historia de Mosquera. Mosquera plantea eso, la necesidad de defender lo nacional con base en la unión con las otras fuerzas, con los otros partidos, con las otras clases, en particular la clase burguesa, que es muy inconsecuente y por eso, en vez del señor de la Andi estar saliendo a defender a Petro, porque Petro está defendiéndolo a ellos, este señor de la Andi, el McMaster, sale a atacar a Petro. Esa es la inconsecuencia de estos señores. Ahora sí, ¿tiene vigencia, es vigente el marxismo? Evidentemente sí. Desde el primer dato que di del papel del marxismo interpretando el origen del universo, hasta el último dato que di, que es el papel de interpretar esta es la teoría de interpretar el papel de los robots y de la globalización. Todo eso demuestra que el marxismo sigue siendo absolutamente vigente. Vio todo eso y hay un poco de cosas más anunciadas. Por ejemplo, les doy el último dato ahí para no expandirme en ese pedazo. Marx plantea algo parecido a la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es eso? Dice Marx que el mundo va dirigido. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, sigan. Marx plantea que el mundo evoluciona a crear un conocimiento social. Obvio, la palabra internet y la palabra inteligencia generativa
inteligencia artificial generativa son inventos de estos días, pero plantea la idea. Se va a crear un conocimiento social a través de un mecanismo de concentración social. Es el Internet y es la inteligencia artificial. Entonces, el que diga que el marxismo pues, no tiene vigencia es porque no quiere ver la realidad. Bueno, y eso en cuanto a la interpretación de la realidad. Y la estrategia es que cada vez es más evidente que lo que hay que hacer en el planeta es la revolución socialista. ¿Por qué? Porque está llegando un momento en el cual ya no hay en dónde trabajar. La tecnología está acabando con los puestos de trabajo aceleradamente, muy aceleradamente. Hay un solo dato, con un solo dato basta para mostrar esto. Google, por cada puesto que crea, destruye 2,5 puestos en el mundo. A ese paso, en 20 años, habrá acabado con todos los puestos del mundo. Bueno, todo esto es el marxismo. ¿Cuánto tiempo tenemos de paciencia todavía? ¿Cuánto dio? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿Cómo andan ustedes? ¿Están...? Pues a mí parece bueno, yo no sé cómo estén de... Hacemos una pausa activa y listo. ¿Listo? ¿Ya o...? No, déjale 15 minutos más hasta las 10:30. Una pausa activa y rematamos que tocaba hacer ejercicio. Bueno, entonces va, porque la charla decía 3 partes: marxismo, leninismo y maoísmo. ¿Qué he desarrollado? Marxismo y maoísmo. Entonces, marxismo es toda la teoría y el maoísmo es lo último que vimos. El maoísmo, en síntesis, es esto: es hacer una revolución en un país atrasado. ¿Cómo se hace? Agrupando todas las clases. Entonces, el marxismo, para sintetizarlo así en 2 palabritas, el marxismo es la lupa. El leninismo, el maoísmo es la aplicación de eso en los países atrasados. Ese es el maoísmo. Aplicar esa lupa a los países atrasados. Y de reformas pendientes, de transformaciones pendientes, Tal cual. agraria, la educación, infraestructura física, energía. Aquí vamos en la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial fue la de la electricidad. Medio país no tiene electricidad. A medio país no le ha entrado la segunda revolución industrial. Para mencionarle un solo dato del atraso de lo que es Henry. Todo lo que tenemos por delante. Bueno, ahora sí el leninismo. El leninismo tiene 2 partes. Una parte es la teoría del imperialismo, es decir, explicar cómo es que el imperialismo saquea a los países. Abreviando también, eso es otro tema extenso, pero abreviando podemos decir que el imperialismo saquea a los países a través de la inversión extranjera. Esa es la forma como lo saca. Hay un artículo publicado en la revista del partido, la Nueva Gaceta, reciente, el último artículo en la última edición que salió de Nueva Gaceta, donde analizo el papel de la inversión extranjera para mostrar que la inversión extranjera nos entra, pero sale con más plata. Doy un dato nomás. En el último año que trabajo en ese artículo, que es el año 2022, entraron al país 14,000 millones de dólares de inversión extranjera. Bueno, sí, 14,000 millones, pero salieron como ganancias de esa inversión extranjera 17,000 millones de dólares. Es decir, al final del año el país tuvo que endeudarse en 3,000 millones de dólares para pagar la ganancia de los inversionistas. Entonces, lo que demuestro en el artículo es que
la inversión extranjera no soluciona nada, agrava los problemas. Y uso una frase ahí para describir eso. Digo, la inversión extranjera es como agarrarse de un clavo caliente cuando se va a caer al abismo. Entonces, usted se agarra de inversión extranjera, pero sabe que eso lo va a quebrar. Bueno, pues eso es lo que hace el imperialismo. Invertir en los países para sacar. Invierte para que sacamos, para obtener petróleo, carbón, flores. Los buenos negocios en Colombia no son de colombianos. ¿Cuáles son los buenos negocios de Colombia? Petróleo, no es de Colombia. Colombia saca el petróleo, pero la refinación y toda esa cosa quedan en manos extranjeros. Carbón, una empresa, no sé de dónde sea la dueña actual, de Bahamas, me parece liquidada. El carbón no es de, la sacan en Colombia, pero no es de Colombia. El siguiente negocio es flores. No, banano. El banano es un negocio manejado por empresas gringas. El siguiente negocio, flores. El 80% del negocio de las flores lo manejan los gringos. Y curiosamente, el negocio que nadie quería, el negocio de los aguacates, en un 90% es de chilenos. ¿Qué estamos haciendo? Ese es el saqueo del imperialismo. Obvio, los chilenos no son imperialistas. Los chilenos son la polea de transmisión del imperialismo, que son las mismas fruteras gringas metidas en Chile y después a través de los chilenos en Colombia. Conclusión: el imperialismo actúa a través de la inversión extranjera, pero también actúa a través de la política. ¿Cómo? Poniendo gobiernos títeres. Golpes de Estado para poner gobiernos títeres, gobiernos que le hagan caso. Y como los golpes de Estado son tan mal vistos hoy en el mundo, se inventaron los golpes blandos. No sé si Marcelo les ha dado una charla específica a ustedes sobre golpes blandos, si ya se las dio. La del regional. Sería bueno que ese comentario que hizo en la última nacional se reprodujera, que es la historia del cómo es que el imperialismo políticamente gobierna. Los golpes de Estado, para ponerlo un poco decentemente, hace elegir gobiernos que le sirvan. Si no como el de Uribe en Colombia, si no le funcionan, les da golpe de Estado. Pero como los golpes de Estado cada vez están más mal vistos, entonces se ha inventado la práctica de los golpes blandos, que es acabar con los gobiernos indirectamente. Eso lo analiza Lenin en la teoría del imperialismo, el control que tiene el imperialismo. Y el otro aporte de Lenin es el papel de los partidos políticos, la organización de los partidos. Ya les decía acá que los partidos se los inventó la burguesía, pero el desarrollo teórico de eso nunca lo hizo la burguesía. La burguesía no hay documentos, bueno, sí hay documentos, hay algunos documentos que analizan los partidos desde la óptica, desde la lupa de la burguesía. Pero en la óptica nuestra, en la lupa de la clase obrera, el que hizo ese desarrollo teórico de los partidos fue Lenin. Y ese desarrollo se concreta en 2 o 3 fórmulas muy elementales, que por elementales no significa que todo el mundo las cumpla, sino que hay que replicar en el dato hasta que todo el mundo las cumpla. ¿Cuáles son esas normas? La primera norma se llama el centralismo democrático. Significa que el partido está conformado por militantes, que cada militante debe estar adscrito a un organismo, debe pertenecer a un organismo, y que el militante le hace caso a lo que el organismo decida, y que los organismos quedan supeditados a lo que diga el comité central de dirección del partido.
aquí nosotros llamamos comité ejecutivo. Sí, que el militante pertenece a un organismo y que el organismo pertenece al partido. Y que esa es la línea de organización, la jerarquía. Organismos de base, los militantes del organismo de base y los organismos de dirección. Primera norma. Segunda norma, que cada nivel funciona discutiendo todo, pero aplicando la norma de que la mayoría impone la línea, la política, y la minoría la cumple. Es decir, que cuando hay una discusión, el militante participa en el organismo en la discusión, discuten y pueden discutir todo lo que se necesite, que haya que discutir todo el tiempo que se requiera y que se pueda discutir, pero que al final se llega a una decisión. Y en general, las decisiones en los partidos son mayoría a favor y minoría en contra. La minoría tiene que supeditarse a la mayoría. Cuando uno mira la historia de la izquierda en Colombia, esa izquierda que mencionaba, que había mucha izquierda en Colombia, una de las características que ha hecho que la izquierda desaparezca y que se consume cada día, aparezca como hongos y después desaparezca en la primera base, es que no cumplen esta norma. ¿Qué es? El organismo aprueba una cosa y los que no están de acuerdo en los partidos de izquierda hacen lo que ellos quieren y entonces el partido se cae. Si no hay ese cumplimiento de que la mayoría se supedita, la minoría se supedita a la mayoría, sino que la minoría dice, no, yo no estoy de acuerdo, entonces yo no la aplico. Ahí, con eso se han acabado los partidos de izquierda en Colombia. Cuando uno mira, yo esta historia se las oía mucho a Miguel Pardo, el compañero de Código. Él se sabía toda esa nomenclatura, decía, mira, aquí había 4 partidos al principio, partido tal, tal, tal. Y estos se agarraron por esto y entonces la minoría no estuvo de acuerdo y entonces hizo lo propio, creó su propio partido. Y esa minoría se dividió en esta minoría y se acabaron. ¿Por qué? Porque la base no es solamente estar en un organismo, que eso es la base. Pero los organismos se supeditan a lo que diga la dirección central. Pero la segunda parte del asunto es que usted no puede hacer lo que a bien tenga, o para decirlo como es lo que le dé la gana, sino que tiene que aceptar lo que la mayoría diga, esté o no de acuerdo. Como yo no estoy de acuerdo, entonces no hago. Puede tomar dos caminos o 3. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero sin embargo lo hago. Segunda, no estoy de acuerdo y no lo hago. Tercero, no estoy de acuerdo y hago lo que yo quiero. Son 3 opciones. Ninguna de esas 2 últimas vela por la integridad del partido. La que vela por la integridad del partido es que si yo soy derrotado en una discusión, yo hago lo que perdí. Así haya perdido, cumplo con la tarea. No me exceptúo de cumplir la tarea. No hago la tarea para el otro lado. Hago la tarea por donde la mayoría lo decidió. Esa es la segunda norma de funcionamiento. Entonces, la primera es que usted pertenezca a un organismo. La segunda es que usted respete eso, de que la mayoría manda y la minoría se supedita a lo que diga la mayoría. Que usted no puede decir que, como yo no estoy de acuerdo, no hago o hago lo que a mí se me ocurre. Y la tercera es mucho más fácil, sobre todo tratándose de esta congregación, excepto los más viejos, es que todo el mundo tiene que aportar, bueno, claro que ustedes también, aportar al funcionamiento del partido. Un peso, 50.000 pesos, lo que pueda. El partido mantiene su independencia si no depende de fondos externos. Si nosotros dependemos de fondos externos, el que pone la plata pone la condición. Entonces, cada uno, en la medida de sus posibilidades, tiene que aportar al funcionamiento del partido. Yo puedo aportar al funcionamiento del partido, yo no tengo un peso, pero yo puedo buscar un amigo que dé el peso por mí. O puedo organizar la actividad que hay.
para conseguir finanzas, vender las boletas, ir a la fiesta, conseguir amigos que hagan la fiesta, lo que sea la actividad de finanzas. Así yo no tengo un peso. Hay que trabajar en las finanzas del partido. Tan importante es eso que hoy el partido está haciendo, bueno, mañana va a ser una reunión sobre este tema organizativo. Y uno de los temas centrales va a ser las finanzas. A esa reunión están invitados apenas los compañeros de los comités de dirección, pero seguramente a ustedes les llegará el informe. Bueno, ¿cómo se logra eso? Y aquí está el punto con el que remato. Esto tiene una palanca que es organizarse a través del periódico. El periódico cumple una función y es poner en blanco y negro las discusiones que hay en el partido para que todo el mundo salga a decir lo mismo. Sí, esas discusiones que hay en los organismos, como somos un partido pequeño, pues usualmente podemos darlas a conocer a través de las reuniones de organismos. Pero hay un poco de amigos con los cuales hacemos la política. Y para mantenerlos informados se necesita de un periódico. Periódico no es físico, es un medio de difusión, para llamarlo de otra manera. Necesitamos un medio de difusión que refleje lo que se discute en los organismos, que refleje la política de los organismos. Entonces nosotros tenemos política en el FECODE, tenemos política en la CUT, tenemos política en los barrios, tenemos política en las localidades, tenemos política en la universidad, pero ustedes mismos se han quejado ahí en lo que veo yo en los chats de los que estoy metido. No hay información oficial, no hay información. ¿Por qué? Porque el periódico, por dificultades de toda índole, lleva medio año sin salir. Este año no hemos sacado periódico. El último periódico que sacamos fue en campaña, en octubre. No hemos podido sacar otro periódico. Tenemos mil dificultades. Y estamos en este proceso de reorganización, estamos reorganizando el periódico. ¿Para qué? Para que haya una información. ¿Cómo se enteran los compañeros del magisterio de lo que pasa? Tienen que entrar a la página de Miguel Pardo. ¿Y cómo se enteran los de la CUT? Tienen que entrar a la página de la CUT. No hay un periódico que centralice toda la información. Pues vamos a sacar ese periódico, vamos a retomar, porque ya había salido. El periódico nuestro lleva la bagatela. Es un periódico que salió en el 2002, la primera edición de la bagatela. Es nuestro periódico. 22 años. Pero en el último año, pues ya casi vamos para el año, no ha salido. Entonces vamos a retomar la salida del periódico. El periódico tiene que salir, pero tiene que leerse. Ese es, pareciera una bobada decirlo, pero es la primera tarea de cualquier militante. Informarse de todo el partido a través de la lectura del periódico. El periódico le sintetiza a usted la información de la posición que tenemos en la discusión en el Congreso sobre pensiones, sobre salud, sobre educación, sobre tal. Y le informa lo que está pasando en FECODE con la cosa del FOMAC y le informa todo. Ahí ustedes en una píldora van a encontrar la información de lo que está haciendo el partido en general. Pero tenemos un problema dentro. Todos los problemas que tenemos, y digo tenemos porque yo hago parte del equipo de trabajo en la bagatela, uno de los problemas que tenemos es que no tenemos contacto con lo que ustedes hacen. Ustedes como estudiantes, ustedes como jóvenes de los barrios, no tenemos contacto con ustedes, no sabemos qué es lo que ustedes hacen. Nos enteramos por las redes, por el chat, pero cuando uno escribe en un chat público uno no dice todo lo que piensa, sino está diciendo lo que necesita decirle a los amigos. El periódico tiene que ser más expreso sobre la política. Es decir, necesitamos un compañero, uno de ustedes, o 2 o 10, los que sean, que hagan parte del periódico en 2 aspectos. Uno, con la información, es decir, escribiendo los artículos. Del grupo aquí, Julia es la única que ha escrito alguna vez en el último periódico, creo que fue en el penúltimo. Pero todos podrían escribir, cada uno está en un frente, puede contarnos qué es lo que está pasando. Veo yo a los de la SAP escribiendo mucho sobre la SAP, pero ahora que no lo escriban para el periódico para concentrar la información. Entonces, una cosa es esa, que escriban para el periódico. Y otra cosa es que hagan parte del comité del periódico. ¿Para qué? Para hacer tareas del comité del periódico. O sea, no es solamente
Una tarea es escribir, pero hay otras tareas que tiene el periódico. Por ejemplo, ¿qué? Parece una elementalísima. Si a alguien le gusta la gramática, para que corrija los artículos. Pero eso es un trabajo bastante especializado, tenemos dificultad en ese trabajo, no tenemos sino una compañera que se dedica a eso, necesitamos más gente que tenga buena pluma. Pero la otra sí sé que aquí puede sobrar mano de obra, y es que ayuden a mover el periódico en las redes. No es solamente en las redes nuestras, las 4 o 5 redes que tenemos, sino que se haga un trabajo sistemático de difusión por las redes. Nosotros los mayorcitos de edad somos muy torpes en esa parte, no sabemos manejar redes, que TikTok, que ustedes ni siquiera conocen las redes, ustedes las conocen a diario. Y ustedes saben cómo es que hay que difundir la información en las redes. Pues necesitamos que 1 o 2 o 10 de ustedes estén en el comité de redacción de la Bagatela para que ayuden en esa tarea. Pero no es, yo voy a la reunión de vez en cuando, no es, ojalá que pudiera estar frecuentemente. Hay un equipo que está intentando consolidarse a través de Augusto, ¿conocen? Augusto Ramírez va a ser uno de los, o él o uno de los coordinadores de ese equipo de difusión de medios, como se llama esa cosa. Entonces la invitación es doble, esa que escriban para el periódico, manden artículos, nosotros les ayudamos a corregirlos, a trabajarlos, y la otra es que los que quieran participar en la difusión sistemática del periódico avisen a través del organismo, a través de Natalia, a través como sea, para poderlos vincular en las reuniones que hacemos. Nosotros hacemos, cuando va a salir el periódico, hacemos reunión cada 8 días. Y después los de difusión durarán 15 días o 20 días, o el tiempo que sea, rotándolo por las redes. En eso César tiene la idea, pero César tampoco es el experto pues, en redes, de manera tal que se necesita mucho apoyo. Como les digo, pues Augusto va a ser uno de los que coordina eso. Bueno, eso fue lo que tenía que decirles sobre el leninismo. Entonces el leninismo es el partido de la clase obrera, pero un partido organizado con unos criterios, organismo militante y organismo y supeditación de la minoría a la mayoría, y esa supeditación se logra a través de consolidar la información a través de un periódico. Uno de los esfuerzos que hizo Lenin en toda la historia fue tener un periódico propio. Durante mucho tiempo el periódico desde el partido que él se inventó y con el cual hizo todo esto se llamaba Iskra. Iskra significa chispa. El periódico La Chispa, y con eso pues para aprender una frase que tiene que una chispa incendiará la pradera. Entonces él le llamaba el Iskra, la chispa. Otro le llamamos la Bagatela. Bueno, la idea es que todo esto se convierte en política a través de un periódico que orienta la actividad de los compañeros en los frentes. Punto. Bueno, como yo me retiro, oigo preguntas antes de la pausa activa. Preguntas, algo que quieren que enfatice, que destaque, que subraye. Dale, Max. ¿El imperialismo que operaba en China era cuál? El de los... China tuvo, a falta de uno, tuvo 3, 4 grandes imperialismos. China fue invadida físicamente por Japón. El segundo imperialismo que hubo en China fue el imperialismo británico. Los británicos manejaron una parte de China. El tercer imperialismo que hubo en China fue el imperialismo gringo, que fue el último que sacó Mao. Y hubo un cuarto imperialismo que intentó quedarse con un pedazo de Chile. De hecho, en su momento lo lograron fue Rusia, en la época de los zares. Entonces, a falta de uno eran 4. La pregunta me permite mostrar otra cosa. Para enfrentar a los 4, Mao se unía con 3 para enfrentar a 1.
Mao se unió con el imperialismo gringo para enfrentar a los japoneses, que fue el penúltimo. Y cuando logró derrotar a los japoneses, que era el penúltimo que quedaba, ahí sí se enfrentó a Estados Unidos. Sí, Mao no se enfrentó a Estados Unidos desde el principio. La gran pelea de Mao fue contra el imperialismo japonés fue entre 1937 y 1945. En esos, ¿cuántos años hay? En esos 7 años, 8 años, Mao se asoció con los gringos. A veces le hacían trampa, a veces casi lo matan, lo cogieron preso. Bueno, a Mao le pasaron 1000 cosas, pero mantuvo la alianza con los gringos para sacar a los japoneses. Y cuando logró sacar a los japoneses en el 45, empezó la lucha contra los gringos. Y en 4 años sacó a los gringos. ¿Listo? La política de frente único sirve hasta para eso. Vuelve y juega. Fíjense que nosotros no peleamos contra algo que es como el imperialismo francés. No peleamos contra los del casino, pues loco estuviéramos amarrados contra ellos. Pero es una expresión del imperialismo, la presencia de los franceses. Pero la Unión Europea aquí le da plata a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por buena gente? No, porque están interesados en controlar, pero no es nuestro enemigo principal en todo esto. Entonces, recibimos la plata de nosotros no nos dan un peso, pero los que reciben plata de la Unión Europea la reciben y bien, y hacen su país para enfrentar al imperialismo gringo. Los movimientos ambientalistas y climáticos son, pues, a favor del clima, del buen clima, medioambientales, son en general promovidos por Europa. Pero no es que lo hacen gratis, es con el interés. Pero bueno, entonces que lo hagan ahí, por el momento aguantamos pues que ellos financien estos movimientos ambientalistas. ¿Está bien? Porque es peleando contra los gringos. Muy buena pregunta para explicar algo que no había comentado. La lucha contra el partido que representaba a los Estados Unidos o que tenía acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la revolución China en la etapa final de 1948, bueno, en el 45, el Kuomintang. El Kuomintang es el partido de Chiang Kai-shek que una vez derrota a Mao sale para Taiwán y crea China nacionalista, o sea que todavía esa lucha, esa confrontación con el imperialismo norteamericano está vigente en el conflicto a propósito de Taiwán. Está vigente y está calentando. Cada vez está más tensa la situación entre China y Estados Unidos por la provincia, como dicen los chinos, la provincia de Taiwán. La provincia rebelde de Taiwán y el reconocimiento que Estados Unidos hace de Taiwán como un enclave de ellos allá en el lejano oriente. Es algo importante y que deriva pues de esa confrontación que se da en la última fase de la revolución de Mao, que triunfa en el año 40. Bueno, sobre lo que dice Henry, comento 2 cosas. Primera, Mao, para lo del atraso, Mao acuñó una frase. En 1949, cuando llega y se toma el poder y tal, curiosamente entra en un jeep gringo, le quitaron a los gringos un jeep, que en ese momento un jeep eso era como tener no sé qué tipo de tanque de guerra, lo que fuera. Bueno, Mao desde el jeep, pues cuando llega a la plaza central de Tiananmen dice: en 50 años China producirá tanto acero, que esa es la medida del desarrollo, como produce hoy, en 1949, Inglaterra y Francia. Dentro de 50 años, o sea, en el año 2000, China producirá tanto acero como el que produce Inglaterra y Francia. Y efectivamente en el año 2000 ya China producía más acero que Inglaterra y Francia. Y en esa misma frase dijo: y en 100 años superaremos a Estados Unidos. 100 años es pasado mañana, en el año 2048. Y la segunda frase: cuando Mao se tomó el poder, hubo 3 provincias que no quedaron en manos de Mao: Taiwán, Hong Kong, no, el Tíbet sí era parte de ellos, la otra era Macao. Lo de Taiwán, lo de Tíbet, eso nunca se perdió, parece que no estaba del todo ganado, pero bueno, eso es otra historia. Y Mao
Mire lo que pasó cuando Colombia perdió Panamá. Nosotros perdimos Panamá en el año 1903. En el año 1907 u 8, o sea, 4 años después, un vergajo, por no decir la palabra que se merece, llamó a que hiciéramos un acuerdo para aceptar la pérdida. El presidente de la época, Rafael Reyes. Y la gente se levantó y tumbaron a Reyes, entre otras razones por eso. Pero en el año 1914 se firmó el reconocimiento de que perdíamos Panamá, Tratado Rutia-Thompson. Cuando Mao se tomó el poder dijo, nanay, un día de estos, Hong Kong, Taiwán y Macao volverán a la patria. O sea, nunca aceptó la pérdida. Bueno, pues Hong Kong volvió, Macao volvió muy rápido por una circunstancia histórica propia de una península. Hong Kong se la tuvieron que volver los ingleses en 1999. Están esperando, el tiempo le da la razón para que Taiwán se incorpore a China. Colombia renunció a Panamá el otro día. Nos robaron Panamá y renunciamos a Panamá. Esa es la clase política que tenemos absolutamente incapaz. Como lo mostré con los industriales, también los políticos son absolutamente incapaces de manejar este país. Vale. ¿Por qué se le dice la revolución cultural? Es facilísima. La gente piensa de acuerdo a lo que le enseñan. ¿Qué le enseñan a uno en las universidades o en los colegios o en la familia? Para decirlo en una sola palabra, la tradición, lo tradicional. Pocas familias tienen el encanto, por ejemplo, de la familia de Natalia, que el papá era sindicalista. Entonces lo que se enseña en la casa de Natalia no fue lo mismo que me enseñó mi papá, que era un godo. Es una diferencia. Todos nosotros estamos más o menos, creo yo, pues alguno de ustedes puede tener otra historia, pero todos nosotros estamos en este lado. Nuestros papás, nuestra universidad, nuestro colegio, nuestro barrio, es un barrio de godos. ¿Qué es la revolución cultural? Es que Mao dice, como aquí todos fueron educados bajo esa óptica de la godarria para seguir con la expresión. En 1969, o sea, llevaban 30 años de la revolución. No, 20. La revolución fue en el 49. En 1969, 20 años después, Mao dijo, todavía la gente sigue pensando como en la vieja época. Hay que hacer una revolución dirigida por el Estado contra esas ideas reaccionarias. Y puso en marcha esa revolución cultural que es discutir toda la parte de literatura, de música, de arte y de ciencia para poner eso, la literatura, el arte y la ciencia, al servicio de la revolución. Fueron 4 o 5 años, del 69 al 74, 4 o 5 años de fuerte discusión teórica. Se cometieron muchos errores. Estas historias, a uno las mira en detalle y descubre que cometieron errores. Bueno, pues ahí hay que aprender de los errores. Ahí en la Revolución Cultural, para la pregunta, se cometieron errores. Por ejemplo, se prohibió escuchar a Beethoven. Es un error. Se prohibió leer clásicos de la literatura como Shakespeare. Es un error. Se prohibió la ciencia, enseñar ciencia. Aquí digo en brochazo grueso, eso tiene sus datos particulares. Pero en general hubo esa discusión. Se cometieron errores. Después se fueron corrigiendo. Bueno, eso, hay una película muy bonita, muchas películas chinas actuales que muestran esa discusión en la revolución cultural. Y digamos, China fue como varios procesos, ¿no?
Uno, pues el proceso de la toma del poder por parte de la revolución política, pero vino después la reforma agraria, impulsar que la tierra, con la cuestión de la tierra para quien la trabaja, es decir, una gran distribución de la tierra, la democracia de la tierra, a producir con las uñas, decía algún mío, pero tocaba así, el tema de la necesidad de la producción agraria como fundamento del proceso de industrialización, pero la revolución de la tierra es un problema de la democracia y la justicia social. Es el problema de la revolución hídrica, es decir, las grandes obras de las empresas hídricas y resolver el problema energético. Es el problema de la metalurgia, de la producción masiva de acero, y es el problema cultural, ¿no? Y como las grandes transformaciones que dieron, cimentaron el desarrollo posterior de China bajo otro modelo político y económico, ¿no? Es decir, la restauración del capitalismo, como sucedió en Rusia hacia después de la muerte de Stalin, ¿no? Pero bueno, esos son fundamentos de desarrollo del país. Sobre eso que comenta Henry, y la última vez, ahora sí, vamos a ver dos comentarios más. El primero, en el socialismo, como se acaba la propiedad de la tierra, mucho la propiedad de todo, no se reparte, no se hace reforma agraria. El Estado queda, o la comunidad queda como propietaria de la tierra, no hay tierra individual. Pero, eso, o sea, en la revolución de Lenin, pero en la revolución de Mao hay que darle la tierra a los campesinos. Es bien diferente, muy importante lo que se vaya a Henry. Porque usted le da a los campesinos, vamos a hacer la revolución para quitarle la tierra, para dársela al Estado. Los campesinos dicen, váyase. No, hay que decirles, vamos a darle la tierra a ustedes. Eso no es socialismo, eso es una revolución burguesa. Eso fue lo que hizo la burguesía en Francia en 1789, darle la tierra a los campesinos. Primer comentario. Segundo comentario, en el proceso de industrialización, uno de los errores que hoy se paga carísimo en China fue la destrucción medioambiental. Pero una vaina brutal. Bosques, ríos, todo para desarrollar el país. Después se haría la crítica, y bueno, ahí se nos fueron las luces. Por eso lo de Petro es tan importante. Petro podría decir, pues saquemos petróleo, como dice Robledo, pues, aportamos el 0,1% de la contaminación mundial con el petróleo, pues saquemos petróleo. No, es un problema de largo alcance, es un problema mundial y un problema para el país. En la época de Mao eso no se vio. Y Mao habla de eso, tiene textos, pero después toda la teoría marxista ha resaltado eso. Metimos las patas, o metieron la pata los chinos en lo medioambiental, casi acaban con el país, casi lo vuelven un desierto, por producir acero, por producir todo esto. Tumbaron muchos bosques, hoy están recuperando eso, pues hoy no, hace 30, 40 años empezaron a recuperar toda esa pérdida que hubo de medioambiental. Bueno, no más. Si hay más preguntas, señor. Cuando hablamos de la revolución china, que se hace una revolución de nueva democracia, ¿es un paso para posteriormente hacer la revolución socialista o hasta ahí llega la revolución? No, es un paso que es desarrollar el papel de la revolución de nueva democracia es desarrollar el país y quitar el imperialismo de encima. En la medida en que se va desarrollando el país, puede ir haciendo el socialismo, que es lo que pasó en la Unión Soviética. Es decir, si hay un gran desarrollo ya de la tierra, entonces los campesinos empiezan a ser trabajadores agrícolas, trabajar en grandes haciendas. Es decir, como usted lo plantea, la revolución de la democracia es un paso intermedio en la revolución socialista. Decía que Mosquera acuñó la frase, metimos el programa en remojo. Pues Mao empezó a sacarlo del remojo con la revolución cultural. La revolución cultural, una de las finalidades era, ahora vamos a construir el socialismo. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, era sacar al país del atraso, lo que dice Henry entre el 49 y el 69. La reforma agraria, la reforma, lo del acero, la infraestructura, todo eso. Ahora es la reforma ideológica en el 69 para pasar a la siguiente etapa, que es la revolución socialista. Ahí, el lío es que ahí se murió Mao se murió en 1975,
y el otro que participó activamente en la revolución, Chou Enlai murió también. que era Chou Enlai. Y lo que vino fue una pelea por el poder que perdieron los maoístas. Guapo fue. Y se impuso una línea que empezó a torcer el camino. Pues. Una línea con la cual Mao venía luchando tiempo atrás, ¿no? La línea de Liu Shaoqi y la línea de Deng Xiaoping. Estos son herederos de Deng Xiaoping, ¿no? Curiosamente, el actual gobernante Xi Jinping es hijo de un militante maoísta, que era de la organización maoísta. Bueno, O sea, ya habrían condiciones en China. en China empezó a haber condiciones en la década del 70, efectivamente. Es que eso no se hace para todo. Si usted hace la revolución socialista, si nos tomamos el poder en Suiza hoy, o en Suecia, o en Noruega, todo está listo para. Pero si nos lo tomamos en un país intermedio, como por ejemplo, país intermedio, los europeos, Polonia, Hungría, usted ya tiene una parte resuelta y otra parte no. Entonces puede ir socializando la parte resuelta, por ejemplo, la banca, las acerías, la fábrica de carros, porque están en manos de un propietario o dos propietarios. Aquí lo único que podríamos socializar de un día para otro, si hubiera posibilidades políticas, es la banca, que está en manos de un solo tipo. Un solo tipo es dueño del 70% de los bancos. Entonces, si usted se lo quita a él y se lo pone a nombre del Estado, listo. ¿Qué es lo que pasa con los fondos? Mira hasta dónde llegamos con su pregunta tan buena. Los fondos de pensiones del Estado puede cogerlos porque están en manos de dos grupos. En cambio, la tierra está en manos de millones de campesinos. O la fábrica de zapatos está en manos de millones de obreros. O la fábrica de construcción está en manos de millones de empresas, miles de empresas de construcción. En cambio, el negocio de las pensiones está en manos de dos. Entonces los pueden quitar a esos dos, pero parece que esos dos son los que controlan el poder del Estado. Pero socializar eso es más fácil que socializar la producción de tierra, de papa, pues. Mao logró eso, ya estaba logrando que hubiera menos propietarios y era más fácil socializar. Pues hay una pregunta, pues es más extensa y un poco como que salía pues, un tanto del tema. Colombia, ¿cómo podría llegar a realizar esa revolución industrial o ese avance industrial sin cometer los errores de otros países que pues, agotar sus recursos naturales? Pues es lo único que tenemos, o sea, en estos momentos nosotros para preservar. Pues más allá del turismo y demás, pero pues si hablamos de recursos naturales y minerales, podemos desarrollar sobre eso la industria. Sí. Mire, como usted dice, el asunto es de largo alcance, entonces doy 2 o 3 ejemplos para que se empiece a mirar. Una de las fuentes de producción más importantes en el planeta es el litio y el cobre. ¿Saben eso? ¿Cierto? El litio para hacer las baterías y el cobre en general, esto es una parte muy alta de cobre. El cobre se saca en Chile y se saca también en Canadá. El litio solamente se saca en América Latina, en Chile también. ¿Qué es lo que se puede hacer? En el caso del cobre, lo que hace Chile con eso y otros minerales. Y es que ellos sacan petróleo, ellos sacan carbón, ellos sacan 1000 cosas y no destruyen la naturaleza. Yo no sé si a ustedes les llega pues me llegó alguna vez una de estas imágenes. Dice, un canadiense visitando Colombia y un colombiano, no, un inversionista canadiense visitando a Colombia y un inversionista colombiano visitando a Canadá. Entonces, las minas en Canadá parecen salas de cirugía. Las minas de carbón y todas salas de cirugía, muy limpias, muy bien llevadas. Abren un hueco acá y al otro día ya están sembrando árboles de donde salieron. Y en cambio en Colombia los mismos canadienses vienen y arrasan con todo. Entonces, eso para decirle que la minería bien trabajada se puede convertir en un asunto de desarrollo. ¿Y bien trabajada qué es? Que cuando abran el hueco no se tiren después el medio ambiente, lo que hacen en Canadá. Y que pongan aquí una fábrica de transformación del cobre en bruto, cobre refinado, y a hacer ya cobre para hacer lo que hacen, cables y toda esa cosa. Eso no lo hace Chile. Chile exporta el cobre en bruto o el cobre refinado, pero no más.
Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Colombia? Entonces, eso, ¿cómo se podría lograr? A través de las cadenas globales de suministro. Hoy el mundo no está produciendo, lo que predijo Marx es que nada se hacía en un solo país. Hay cadenas. ¿Cómo se desarrolló Corea y China? ¿Cómo se desarrollaron en los últimos 20, 30 años? Incrustándose en las cadenas, empezar a producir, pongan este dato para que no se les olvide, Vietnam hace celulares, Vietnam. Allá se hacen celulares, no todo es celular, pero hay ya fábricas para empezar a armar celulares y hacer chips. Eso podría ser una forma de hacer el desarrollo industrial, que eso es paso a paso. No, hay que aceptar que ese es el poder del imperialismo. No son fábricas esencialmente nacionales, pero sí con condiciones nacionales. Si usted pone la fábrica acá, pero me tiene que pagar salarios, me tiene que pagar impuestos y me tiene que dejar tecnología, transferencia de tecnología. Eso fue lo que hizo Corea. Listo, pongan la fábrica acá, pero me hacen transferencia de tecnología, si no. Hasta que los coreanos aprendieron a hacer carros y aprendieron a hacer todo lo que aprendieron a hacer. Hicieron fábricas de ellos y todo. Pero empezaron con fábricas extranjeras, con acuerdos de transferencia de propiedad. Esa es una solución para esa pregunta gigantesca que usted hace. La política de reindustrialización de Petro, que está en el plan de desarrollo y en un COMPES que sacó Petro hace como un año, plantea eso. Pero no lo han dejado avanzar, no lo dejan avanzar. Se fue el ministro que se inventó la cosa, que renunció, que cambiaron en estos días, Umaña, profesor de la Nacional. Umaña se inventó todo el proceso de reindustrialización, pero no los han dejado, no hay plata. Una parte del proceso de reindustrialización era con la plata de las regalías que la Corte tumbó. ¿Sí? Entonces, pues manejan el poder del Estado. Es el imperialismo. No tenemos la capacidad para enfrentarlo de frente, vale la redundancia. Mosquera, en algunos de los artículos, por un ejemplo, dice, mire Brasil, la potencia, cuando Mosquera escribió esto, Brasil era como el puesto 12 o 15 en el mundo, hoy está como en el 9, en el 10. Mire Brasil con todo lo que tiene y no puede enfrentarse al imperialismo. Es que el imperialismo tiene una fuerza brutal, le toca por los laditos. Entonces aquí toca por los laditos, y por los laditos fue como China lo logró, y como Corea lo logró, y como Taiwán, son por los laditos. Bueno, pongan aquí, pero ustedes me van dejando también conocimiento, que es la base de este desarrollo. Muy bien. Está el discurso errado de Un golpe de un día para otro, rompan con el imperialismo, acaben con el Fondo Monetario Internacional. Cala. hacen eso y al día siguiente Al día siguiente, Sí, al día siguiente, no lo dejan dormir esa noche. Yo quiero decir algo frente a lo que preguntaba Cristian en lo ambiental, y es que de hecho son debates que se dan en muchos lugares y que yo los he tenido en la universidad cuando hablo sobre el cuidado del medio ambiente, y lo he tenido con un profesor en el que llega y me dice que se tiene que avanzar, y para él, digamos, en la discusión de cuidar el medio ambiente y avanzar, se tiene como la equivocación que precisamente el avanzar tiene que ser destruirlo y que no se puede tener algo equilibrado, que es cuando se habla de lo sustentable, que es lo que Colombia está, porque estamos en lo sustentable y no vamos a lo sostenible, que en lo sostenible sí se puede tener eso de lo económico, lo político y lo ambiental, que creo que es algo muy importante y que definitivamente sí se puede avanzar con los recursos naturales, pero pues así mismo como se hace transformación de cualquier recurso natural, pues se tiene que tener un pago ambiental para eso. Así tiene que ser. Se me ocurre un ejemplo con eso que tú dices. Uno de los negocios que daña la naturaleza de Colombia, o dos, flores y aguacates. Cuando usted exporta flores y aguacates, usted está exportando toneladas de agua, pero agua por montones. ¿Cuál es el negocio nuestro? Pero no exportar flores y aguacates, es exportar aguacate procesado o flores procesadas. La flor procesada es que haga usted un buquete. Una flor, no tengo el dato, pero puedo más o menos decirle esto. Una rosa en Estados Unidos puede valer $1. Y un buquete, que es una rosa con otra matica, puede valerle $10. Colombia, ¿por qué no vende los buquetes?
Pues porque a los gringos no les interesa, que son los que manejan el negocio. Pero ahí, esa pérdida de agua es brutal, pero si usted manda buquetes no es tan notoria. Si usted manda aguacates procesados, usted está mandando menos agua que si la manda la pepa completa. Y queda semilla aquí para hacer abono. Entonces, tú dices sustentable, es por ahí por donde yo. Bueno, hecha la primera mano de pintura a esta teoría. Muchas gracias por la atención, nos vamos viendo por ahí. Gracias, Pascual.